una iglesia local que me pide que iba a predicar con ellos y que les dé los estudios y se los di. El problema es que ese pastor se le ocurrió invitar a su superintendente. Entonces, el superintendente, no es problema conmigo, o sea, gracias a Dios, pero eran primero 30, la segunda reunión fueron 200 y pico de personas, pero ya la cuarta reunión pasaron de 3,000. Entonces, al ver los apetitos, yo le comenté a Loria y otras denominaciones, las Asambleas de Dios, la Iglesia de Dios Pentecostal, la Iglesia de la Profecía, la Iglesia Bautista, le he dicho, miren, vamos a preparar algo que bendiga a los pastores y a las pastoras en un momento de crisis. Y el mejor modelo de una persona que ha vivido un momento de crisis, yo les voy a explicar las crisis, una que otra crisis nada más que tuvo, fue Jesús de Nazaret. Número 1, tan pronto nace, empiezan a perseguirlo para matarlo. Herodes comienza a perseguirlo para matarlo. Lo llevan allá a Egipto. Nace en Belén, lo llevan a Egipto. Está en Egipto. Cuando muere Herodes, entonces ya no vuelve a Belén, sino que vuelve a Nazaret y se cría en Nazaret. Y se cría allí como un predicador, como un rabino, y creció y se desarrolló. Luego comienza su ministerio. Ahora escuchen bien. Cuando comienza su ministerio, el imperio romano estaba con todo su apogeo golpeando a la Palestina antigua, porque los judíos querían independizarse no solamente del imperio romano, sino de Herodes. Yo les voy a hablar un poquitito de Herodes hoy y la semana que viene. Entonces, eso fue un problema para Jesús de Nazaret. Recuerdan que cuando le preguntan y le dicen, mira, hay que darle los tributos a Roma y hay que darle a Herodes, y Jesús le responde, decidle a aquella zorra. El estado de la investigación actual dice que eso fue lo que le ocasionó la muerte a Jesús. Cuando le digo Herodes zorra, porque Herodes, nosotros hemos sabido que él era una persona mala, pero no, nos equivocamos. Era peor, porque era una persona psicópata, con un ego inflado, con una autoestima descontrolada, que cada persona que se anteponía a él buscaba la manera de hacerle daño y era una persona, ¿verdad?, emocionalmente inestable. Ese fue el mundo de Jesús. Pero hay un detalle que ha salido estos días también, porque tiene repercusiones médicas, es que en la Siria, en el norte de Palestina, en el norte de la Galilea, donde Jesús estaba ministrando, se desarrolló un brote de lepra en la época de Jesús. Y ese brote de lepra llegó a la Galilea. Entonces nosotros vemos que Jesús atendió ya no uno, ya no dos, un grupo de 10. Vienen a entrevistarse con él, los sanó a los 10, uno vino nada más para agradecerlo, pero indica que la lepra estaba todo su apogeo en la época de Jesús. Jesús responde a esos desafíos y el día de hoy y en estas 4 semanas nosotros vamos a ver cómo Jesús de Nazaret se presenta para responder a los grandes desafíos de la vida, dándonos un modelo de liderazgo cristiano que nosotros podemos servir y utilizar en esta hora. En este proceso, número 1, yo les voy a hablar, los voy a enseñar acerca de las narraciones bíblicas sobre Jesús, que están fundamentados en mi libro sobre Jesús de Nazaret, y un próximo libro mío que va a salir el año que viene sobre las parábolas de Jesús. Esos son los materiales que voy a utilizar con ustedes. Segundo, les voy a enviar material nuevo. Por ejemplo, le acabo de enviar a Lori una foto de por mensaje de texto, te lo envié, Lori. Una foto de un documento que se llama el documento de Nazaret. Ahora miren qué dice ese documento. Ese documento llega a Nazaret más o menos por el año 60 de la era cristiana. No llegó a Indianápolis, no llegó a Orlando, no llegó a Jerusalén, a Nazaret. ¿Saben quién se crió allí? Jesús de Nazaret. Llega a Nazaret y lo que dice el documento es lo siguiente. Queda terminantemente prohibido
robarse el cuerpo de los difuntos para luego decir que resucitaron. De una manera extraordinaria se pone la importancia de la resurrección, que para los romanos era irracional, porque nadie resucita y no pueden explicar lo que pasó con el cuerpo de Jesús de Nazaret. Eso es para que le interesa, se lo recibe. Segundo, les voy a enviar, la semana que viene lo van a recibir, durante la semana se lo voy a enviar, unos sermones y unas conferencias y un material educativo sobre Jesús de Nazaret, lo que vamos a estudiar aquí. Jesús de Nazaret y las tentaciones, Jesús de Nazaret y la oración, Jesús y la oración, Jesús de Nazaret y la psicología, Jesús de Nazaret y enfrentar las adversidades, para que lo tengan. El propósito de este curso es abrirles el horizonte educativo y darles material para que puedan predicar el domingo. Ese es el propósito. No es lo mismo predicar en vivo en el altar, en la iglesia local, donde usted se mueve, donde usted hace chistes, donde usted canta, si se le olvidó el sermón, canta, improvisa. A través de los medios de comunicación tiene que ir al grano. Ahora, esta conferencia puede durar 5 horas, pero a los 25 minutos, a los 30 minutos usted se duerme. Eso quiere decir que las conferencias y los sermones por medio del internet tienen que durar 25 o 30 minutos para que usted pueda tener la audiencia en su mano y puedan aprender con ustedes. Quiere decir que en este entorno del coronavirus tenemos que tener recursos de predicación, y los recursos que yo le estoy recomendando para tener es que estudiemos un poco mejor a Jesús de Nazaret. Y yo les voy a explicar por qué ese estudio es importante. Primero, déjenme comenzar lo siguiente. Miren, los de ustedes que han ido al seminario, a los institutos bíblicos, en la iglesia local, que han estudiado la Biblia, se dan cuenta que uno puede estudiar la vida de Jesús por varios carriles. Uno puede estudiar la vida de Jesús por el carril que se conoce como el carril canónico. Mateo 1, 2, 3, 4, Marcos 1, 2, Lucas 1, 2, 3, Juan. O sea, ir como dice el canon del Nuevo Testamento, los evangelios. Y uno de esa manera descubre todo lo que Jesús dijo e hizo. Hay una segunda forma de estudiar los evangelios y estudiar a Jesús. Puede ser que usted diga, no, yo voy a estudiar en este tema, en esta ocasión, las parábolas nada más. Y dentro del mundo de las parábolas del reino. Eso es lo que yo voy a hacer en mi próximo libro. Pues eso usted sigue. Otro dice, no, pastor, disculpe, pero yo lo que quiero estudiar es la oración de Jesús. Pues muy bien, pues estudia el Padre Nuestro, estudia la oración de Juan 17 y así va estudiando la vida de oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Alguien me puede decir, no, yo voy a estudiar únicamente los milagros de sanidades. Magnífico. Estudia la mujer que tocó el borde del vestido de Jesús, los ciegos, los mancos, los mudos, todo esta gente. Esa es una segunda forma para estudiar a Jesús por el carril temático. Yo les voy a recomendar una tercera forma, que es la que yo estoy recomendando en la universidad, en los seminarios. Y es que busquemos los evangelios como un todo lo que está en el evangelio. Y cuando uno lo ve como un todo, desde Mateo hasta Juan, uno puede distinguir 3 tipos de narraciones, 3 tipos de documentos. El primero, los documentos que se relacionan con el nacimiento de Jesús. Todo lo que recibe en el nacimiento, por ejemplo, Herodes, la estrella de Belén, los magos de Oriente, ¿quién más? Elizabeth y María que se encuentran y los bebés brincan en el vientre, ¿qué más? Los pastores, la estrella de Belén, los magos de Oriente. Todas esas narraciones son importantísimas porque ponen de relieve la importancia de un nacimiento de una figura excepcional. Cuando uno lee la escritura, los grandes líderes de la Biblia nacen de forma espectacular. Por ejemplo, Moisés, hay que salvarlo de las aguas, Dios lo salva.
Samuel no podía dar a luz y Dios intervino. Sansón, Juan el Bautista, y Jesús de Nazaret no nace como Samuel Pagán. Nace con testimonios nacionales, internacionales, proféticos, y como si era foco, los cielos cuentan la gloria de Dios y hasta las estrellas indican que nació el Mesías. Las narraciones del nacimiento lo que quieren decir es que quien llegó a la historia, quien encarnó la figura de Jesús de Nazaret, es un personaje especial desde el día 1 y el del día -1, porque antes de nacer. Esas son las primeras narraciones. Hay la segundo tipo de narraciones, tienen que ver con todo el ministerio de Jesús de Nazaret, todo lo que enseñó y predicó. Y la tercera parte de las narraciones sobre Jesús de Nazaret son las narraciones de la pasión. Hoy voy a hablar del ministerio de Jesús en pleno, pero al final de la cuarta conferencia les voy a hablar acerca de Jesús de Nazaret, las narraciones de la pasión. Todo lo que tiene que ver con la pasión se divide en tres áreas importantes a su vez. Uno, anuncios de la crucifixión y de la agonía y de la pasión. ¿Recuerdan cuando estaba en Banias, en Cesarea de Filipos, que le dice el Señor a Pedro y a los discípulos que afirmó su rostro para ir a Jerusalén? Y Pedro le dice que tal cosa no nos acontezca. Esas narraciones hablan de lo que el Señor iba a sufrir. Eso se llaman los anuncios. Luego, el segundo tipo son narraciones de la semana de la pasión. La entrada triunfal, las parábolas alrededor de la entrada triunfal, toda la simbología, tirar las mesas de los cambistas, el huerto de Getsemaní que sudaba, su sudor era como grandes gotas de sangre, la crucifixión, la venta, los latigazos, y luego al final, cuando muere y resucita, la tumba queda vacía y él se aparece a diversos creyentes, tanto en Jerusalén como en la Galilea, como los discípulos de Emaús. Vamos a repetir. Para estudiar a Jesús de Nazaret tenemos por un lado las narraciones del nacimiento. Nació una figura excepcional y extraordinaria. Al final, las narraciones de la pasión. Quien murió no murió como un personaje cualquiera, muere como una figura extraordinaria, y esa muerte no es otra cosa que la apertura de la vida, porque con la muerte de Jesús muere la muerte, de forma tal que si Cristo no resucitó, según el apóstol Pablo, entonces vana sería nuestra fe. Por un lado, nacimiento, por un lado, la pasión, y en el medio está todo lo que nosotros sabemos de Jesús. Y todo lo que Jesús hizo se puede dividir en 5 grandes áreas que usted puede predicar 5 semanas de estos temas, o puede predicar 5 meses sobre este tema, o puede dividir la iglesia en células y cada célula estudia un tema por una semana y tiene material para 5 semanas. Quiere decir que todo lo que hizo Jesús se puede dividir en 5 grandes áreas, y se las voy a decir para que la puedan apuntar. Número 1, enseñanzas. ¿Qué muchas enseñanzas nosotros tenemos de Jesús de Nazaret? Me voy a parar al final solamente en una. Pero hay enseñanzas, y en las enseñanzas hay oraciones, el Padre Nuestro. Oraciones, alzando los ojos al cielo, comenzó a orar diciendo, oraciones, Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Quiere decir que cuando el Señor comienza su ministerio, lo hace en un ambiente de oración. Enseñanzas de Jesús de Nazaret. Otro tipo de enseñanza, discursos, sermones. Les puedo preguntar si me pueden recordar alguno. El sermón del monte, el sermón del llano. Sermones que da el Señor y responde a las necesidades de la gente. Y número 3, las parábolas. Y cuando uno estudia las parábolas, uno está en el corazón mismo del ministerio de Jesús de Nazaret. Cuando estudiamos todo lo que Jesús hizo y dijo, hay 5
áreas que el Señor actuó en la vida. 1, enseñanzas. 2, sanidades. Sanó a los enfermos. No hace falta que yo le diga a quién sanó. Sanó paralíticos, sanó ciegos, mudos, gente encorvada, posiblemente gente, esos encorvados eran los que tenían espina bífida, personas de la mano seca, algún problema de la mano seca, paralíticos de diversas naturalezas, ciegos, mudos, leprosos. Ahora, en todas las sanidades hay un elemento en común en todas las sanidades. Y es que en la sanidad el Señor le devolvía al que estaba enfermo el mayor poder que puede tener el ser humano, que es el poder de valerse por sí mismo. Los ciegos necesitan un lazarillo. Los leprosos necesitan a alguien que los llevara porque no podían andar solos. Los paralíticos, alguien los tenía que cargar. Todas las personas que el Señor sanó, el Señor le devolvió el mayor poder que puede tener el ser humano en la vida, que es valerse por sí mismos. Y hay dos casos fundamentales que ponen de manifiesto esta enseñanza. Recuerden ustedes cuando el Señor dio una campaña en Nazaret y un paralítico llegó tarde. Lo trataron de meter por la puerta, no pudieron. Lo trataron de meter por la ventana, no pudieron. Y los amigos se le ocurre la buena idea de decirle, pero no te preocupes, que te vamos a amarrar, te vamos a subir al techo, vamos a hacer un hoyo en el techo. La casa no es de nosotros, pero después hablamos con el dueño. Vamos a hacer un hoyo en el techo y te vamos a bajar. Y ahí cuando te estemos bajando, el Señor se va a dar cuenta que estamos aquí contigo. Todas las preguntas me pueden hacer sobre ese relato, excepto cómo fue que el paralítico, que era paralítico pero que no era tonto, se dejó amajar, subir y bajar de esa manera. Quiere decir, número 1, sanidades. Y en las sanidades respondió al clamor de la gente. Y una de las sanidades fue cuando subieron al ciego. Y el Señor, dice el texto bíblico, que los miró cuando estaban bajando. Dice el texto bíblico, y al ver la fe, ¿quién sabe? De ellos. Es el único texto bíblico en toda la Biblia donde la persona se sana no por su fe, sino por la fe de quien lo trae. Interesante esto. Hay otro caso de sanidad cuando está en Bethesda, en el estanque de Bethesda, cuando está el Señor allí trabajando y ministrando en el estanque de Bethesda y llega y hay un paralítico, el Señor le pregunta, ¿qué tú haces aquí? ¿Recuerdan el texto bíblico? ¿Qué tiempo hace que estás aquí? 38 años nada más. 38 años. ¿Por qué? Y el paralítico da el dolor más angustiante que puede tener una persona en la vida. Dice, es que cuando se mueve el agua, que es que había una creencia que si se movía el agua recibían sanidades, es que cuando se mueve el agua, mis amigos no vienen a tiempo y yo no puedo ser sanado. Es decir, él estaba enfermo porque no tenía buenos amigos que llegaran a tiempo. El paralítico que viene de Nazaret en la Galilea, los amigos, al ver la fe de los amigos, fue sanado. Yo quiero tener amigos como el de la Galilea, no amigos como el de Jerusalén, pero sobre todo, yo quiero ser un amigo como el de la Galilea, que apoya a la gente, que ayuda, que le da la mano al caído, que rompe cadenas, que libera cautivos, que orienta a las personas. Volvemos. Todo lo que hizo Jesús de Nazaret se puede dividir en 5 grandes áreas. Número 1, enseñanzas. Y en las enseñanzas, las parábolas juegan un papel protagónico. Número 2, sanidades. Y en las sanidades le dije que la sanidad le devuelve al enfermo el poder de valerse por sí mismo. Número 3, liberación de cautivos. ¿Y quién me puede decir cuál es el endemoniado más famoso en la Biblia? Sí, muy bien, el Gadareno.
el Gadareno. Este es un elemento importante que les debo decir. Número uno, Jesús sanó a todos los enfermos que se encontró. Número dos, liberó a todos los endemoniados que se encontró. Y número tres, resucitó a todos los muertos que se encontró. Cuando estudiamos todo lo que Jesús hizo y dijo, lo podemos dividir en 5 grandes áreas: enseñanzas, sanidades, liberación de demonios, resurrección de muertos, y el más famoso, ¿quién es? Lázaro. Y número 5, que es el quinto elemento importante de Jesús de Nazaret, son milagros sobre la naturaleza. Multiplicación de los panes y los pescados, caminar sobre las aguas, la pesca milagrosa, pero la más famosa de todas las acciones de Jesús sobre la naturaleza es cuando calma los vientos y las tempestades. Para estudiar a Jesús de Nazaret, lo primero que hacemos es, uno puede ir por el carril canónico, libro a libro. Uno puede ir por el carril temático, a través de los diferentes temas que quiere estudiar. O uno puede acercarse por el carril de las narraciones que nosotros tenemos en la Biblia. Al principio, las narraciones del nacimiento, que vamos a explicar la semana que viene con detenimiento. Esas narraciones del nacimiento nos hablan de la encarnación de Dios en Cristo Jesús, que nos dice que quien llegaba al mundo era nada menos que el Mesías. Las narraciones de la pasión, que lo que quieren decir es que quien murió no era cualquier difunto, porque con Jesús de Nazaret se muere la muerte, porque la resurrección de Cristo no es otra cosa sino la muerte de la muerte. Por eso es que lo que nos espera a nosotros los cristianos no es la muerte común por el coronavirus. Lo que le espera a nosotros los cristianos son cielos nuevos, tierra nueva que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Y en la imagen del Apocalipsis, del cielo nuevo y de la tierra nueva, en esas imágenes literarias extraordinarias, en esa imagen hay un mar de cristal. En ese mar de cristal nadie se ahoga. En esa imagen de los cielos nuevos y tierra nueva hay calles de oro. En esas calles de oro no hay droga, no hay coronavirus, no hay injusticia, ni hay desesperanza. Entre esos dos polos, los nacimientos y la pasión y resurrección, está el centro del ministerio de Jesús de Nazaret, que está orientado a responder a los desafíos sociales, espirituales, políticos y religiosos que encontraba en ese momento en la vida. Voy a ir culminando para la pregunta, pero voy a mencionar 2 detallitos más. Miren, Jesús de Nazaret no tuvo nunca muy poco problema con las multitudes. Las multitudes lo apreciaban. El problema era no eran con los escribas ni los fariseos, era con los líderes. Jesús de Nazaret presenta una nueva forma de vivir, una nueva forma de enfrentar la adversidad, una nueva forma de entender la experiencia religiosa, una nueva forma de comprender las vicisitudes y los contentamientos de la vida. La última palabra de Dios para la humanidad no es una palabra de muerte, no es una palabra de destrucción, no es una palabra de cautiverio, no es una palabra de desesperanza, no es una palabra de muerte. La última palabra de Dios en Cristo es que vino para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Y cuando uno vive de esa perspectiva de vida y vida en abundancia, enfrenta la vida de pie. Culmino de esta manera. Miren, Pedro no quería que Jesús fuera a Jerusalén porque lo iban a matar. A veces mis estudiantes me dicen en la universidad, especialmente en Jerusalén, cuando yo los llevo por la vía dolorosa, me dicen mis estudiantes, claro, vino a Jerusalén la última semana porque no sabía lo que le esperaba. No es verdad. Sabía lo que le esperaba. Nosotros tenemos documentación bíblica que dice que sí, que el Señor anunció lo que pasaba. Pero hay un documento
interesantísimo de hace 4 años que se descubre de Roma. Escuchen esto bien. El mismo viernes, el mismo domingo de Ramos, que el Señor entra a Jerusalén por la puerta que se conoce el día de hoy como la puerta de las ovejas o la puerta de los leones, en referencia al león de la tribu de Judá. Cuando entra por ahí, por la puerta del norte, están entrando a Jerusalén la legión número 10 de los soldados romanos que venían de Siria. Y esa era la fuerza de choque. La conoceríamos el día de hoy como la fuerza de choque. O sea, que estaban preparándose para eliminar a Jesús, y si había algún levantamiento popular, lo iban a detener. Recuerdan que cuando Jesús están persiguiendo, Judas está vendiendo al Señor, le dijeron, pero no lo sorprendan de día porque el pueblo lo puede sublevar. Cuando llega Jesús de Nazaret, llega esa semana, llega al Getsemaní. Número 1, los discípulos comienzan a orar y se quedan dormidos. El Señor le dice, no han podido orar media hora, 1 hora conmigo. La segunda vez se vuelven a quedar dormidos. ¿Cómo es posible que no hayan podido orar? La tercera vez no le dice que oren. Les dice, pónganse de pie. Se acerca el que me entrega. Nos da una lección elocuente de cómo se enfrentan las dificultades en la vida. A los problemas como el coronavirus no se le da la espalda. A los problemas de la vida uno no los evade, uno los enfrenta con autoridad en el nombre del Señor. Eso lo aprendió posiblemente de las narraciones de David. Cuando David Goliat lo enfrenta, le dice Goliat, ven que voy a tomar tus carnes y la voy a dar a las aves del campo. Fíjate qué bonito se lo dijo. No se le ocurra decirle a su esposa, nena, ven que voy a dar las carnes a las aves del campo, porque eso es una maldición. Lo que quiere decir es que lo va a matar y no lo van a enterrar y los buitres se lo van a comer. David responde a la maldición de Goliat. Goliat, tú vienes a mí con espada, danza y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Y añade, Dios de los escuadrones de Israel, y añade, que es el problema real, es el Dios que tú has provocado. Jesús de Nazaret enfrenta el imperio romano. Jesús de Nazaret enfrenta la autoridad religiosa. Jesús de Nazaret enfrenta un mundo injusto y desorientado, donde la gente lloraba, sufría y angustiada, y viene con un nuevo mensaje en la mano. Y cuando ellos creían que Jesús se iba a humillar y que se iba a desorientar, porque venían con antorchas y palos, dice la Escritura, con antorchas y palos para meterle miedo, el Señor se pone de pie y cuando preguntan, ¿dónde está Jesús el Nazareno? Si llega a ser un hispano de Puerto Rico, es capaz de decir, bueno, estuvo aquí hasta ahora, pero ahora no se, no, y es capaz de hacer así, ahora no se sabe dónde está. No. Los problemas se enfrentan con autoridad. Cuando lo vienen a buscar y dice, ¿dónde está Jesús el Nazareno? Jesús se puso en pie y dijo, aquí estoy yo. Y cuando dijo, aquí estoy yo, el grupo que estaba con él cayó al piso. Porque cuando la gente se pone de pie en el nombre del Señor, los problemas se desorientan, los problemas se caen ante la voz de autoridad y de virtud de la gracia que emana del Hijo de Dios. Culmino diciendo lo siguiente, miren, lo que Dios nos trajo en Cristo fue capacidad para enfrentar las dificultades. El corazón de todas las enseñanzas de Jesús de Nazaret es el poder para enfrentar los conflictos. Ahora estamos en medio de una pandemia, estamos en medio de un dolor extraordinario. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que nos pongamos de pie y seamos modelos en nuestras congregaciones de lo que Dios puede hacer en medio de su pueblo, de lo que Dios puede hacer en medio de una pandemia.
¿Qué puede hacer Dios en un momento como este? Número uno, nosotros debemos ser sobrios, sabios, prudentes, evitar todo contagio, pero sobre todo debemos confiar en las promesas del Señor. Culmino diciéndoles, porque los que esperan en las promesas del Señor son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Lori, ¿qué tú crees? Aleluya. Creo que Dios es bueno, Dios es fiel. Amén. Y yo creo que en Qué este bueno. momento no me sorprende que no hay una lista de preguntas porque cada persona que está en la línea está tan atento a escuchar cada palabra que no quieren perder ni una sola palabra al tomar el tiempo para escribir. Así que si hay preguntas en este momento, queremos abrir el espacio para poder realmente escuchar de ustedes. Este espacio ha sido para poder realmente responder a sus preguntas y sus necesidades, aparte de bendecirles y llenar sus vidas con enseñanza. Así que si hay pregunta, adelante, levanta su mano para poder así mirar. Es un poco difícil con tantas caritas en la pantalla, pero de haber alguna pregunta, veo la mano de Pastor Moisés Laborico. Muy bien. Adelante, hermano. No le escuchamos, hermano. No le escuchamos. Tiene que quitarle el mute. Sí, aquí está quitado el mute, pero no le podemos escuchar. ¿Alguien más tenía una pregunta mientras el pastor resuelva? Déjame ir viendo aquí. Bueno, Estoy sí. recibiendo una. Mira, que me preguntan que repita las 5 cualidades de lo que ministró Jesús de Nazaret. Enseñanzas, sanidades, liberación de demonios, resurrección de muertos y milagros sobre la naturaleza. Puede preparar ahí 5 semanas de sermones o 5 meses de sermones. Ahí tienen ahí que pueden disfrutar esa palabra. Muy bien. Esa me llegó, esa pregunta vino por mensaje de texto. Mientras tanto, le tengo una pregunta que quizás nos identifica a todos. Usted habla en lo que nos ha regalado de la necesidad de que cada uno como siervo y sierva nos pongamos de pie ante el mundo, ante el coronavirus. ¿Puede ir un poco más profundo? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se vive eso? Sí, sí. Mira, en primer lugar, uno no evade los problemas. Por ejemplo, este coronavirus, estamos ahora el 7 de mayo. El 7 de marzo, que estos son 2 meses atrás, no se sabía cómo iba a golpear. En febrero no se tenía idea, hace 3 meses, pero llega de fuerte, con mucha fuerza de momento. Nosotros tenemos que enfrentar la realidad. Martín Lutero, esto vamos a estudiarlo la tercera semana, pero le adelanto el día de hoy. Martín Lutero, a las 3 semanas, no a los 3 años, no a los 30 años, a las 3 semanas de haber llegado a Wittenberg, descubre la peste negra, la peste bubónica, a las 3 semanas. Y cuando comienza la reforma, comienza a golpear la peste negra con fuerza toda Europa. Bueno, tan fuerte fue que eliminó la tercera parte de toda la población europea, para que tengan una idea. Millones de personas. Golpea la peste negra y Martín Lutero da 3 recomendaciones. 1, cuídense el cuerpo y tengan higiene. Parte del problema de la
peste bubónica era falta de higiene y la cercanía con los ratones y este tipo de cosas. Tengan buena higiene. 2, denle la mano al caído y al necesitado. Demuestren solidaridad. Y 3, esta es interesantísimo, que todos ustedes, todos estos predicadores tuyos ahí, Lori, deben haber usado estos salmos. Tengan, decía Martín Lutero, tengan esperanza, porque para Martín Lutero el valor teológico más importante era mantener la esperanza, y utilizó 2 salmos, otros, ¿verdad? Pero 2 principalmente para afirmar la esperanza. Primero era el Salmo 46. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro punto auxilio en la tribulación, que se convirtió en el himno tema de la Reforma, castillo fuerte en nuestro Dios. Y segundo, este sí lo usaron el domingo pasado, todos ustedes, el Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Quiere decir que para Martín Lutero, y una buena recomendación el día de hoy es, 1, ser prudente con el cuerpo, lavarse las manos bien, ponérselo, cubrirse la boca, mantener la distancia. 2, darle la mano al que lo necesita en este momento de tensión, pero sobre todo, no perder la esperanza, que es el valor teológico más importante en momentos como este, en momentos de crisis. Amén, amén. También aquí estoy viendo por Facebook algunas preguntas. Alguien pregunta si puedes repetir y hablar un poco más de la muerte de Jesús, y que con esa muerte muere la muerte. Muy bien. Eso lo vamos a tener en la clase última, pero le voy a añadir lo siguiente. Nosotros tenemos más evidencia, o sea, científica el día de hoy de la vida y de las acciones de Jesús de Nazaret que de cualquier filósofo de la antigüedad. Aristóteles, Platón, todos esos filósofos, nosotros tenemos poca documentación con respecto a ellos. Pero de Jesús de Nazaret tenemos documentos cristianos canónicos. 2, documentos cristianos deuterocanónicos, apócrifos. 3, documentos judíos en contra de Jesús. 4, documentos griegos y latinos en contra de Jesús. Todos esos documentos se ponen de acuerdo para indicar que a Jesús lo mataron y lo enterraron, pero que cuando al tercer día fueron a buscar las mujeres, a buscar el cuerpo, se dieron cuenta que ya no estaba. Los judíos, ¿cómo lo explicaron? Y los romanos, alguien se robó el cuerpo. Si alguien se lo hubiese robado, buscaban a esa persona que se lo robó y lo metían preso y ya. Y encontraban el cadáver, pero nunca apareció. La segunda tradición con respecto a la muerte de Jesús y su resurrección es que se le apareció a la gente luego. Primero, se le aparece a los que fueron a la tumba y a María Magdalena. Segundo, a los discípulos de Maús. Pero como eran pocos, alguien puede decir es que lo amaban tanto que tuvieron alucinaciones. Bueno, luego se le aparece a los 11, porque ya uno había fallecido. Ya una alucinación de 11 personas a la vez ya es difícil. Pero el apóstol Pablo indica posteriormente que se apareció a más de 500 personas a la vez. Evidentemente no fue una alucinación, porque no puede ser un fenómeno de esa magnitud. En Jesús de Nazaret se muere la muerte porque le da un nuevo significado. La muerte no es la palabra final de Dios para nosotros, sino la vida. Y la esperanza nuestra es que Jesús fue el primero en resucitar. Un día nos toca a nosotros morir, y en algún lugar de Puerto Rico va a aparecer el letrero que dice: aquí yacen los restos mortales de Samuel Pagán. Pero en Jerusalén hay uno que dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Porque en Jesús se rompe el conflicto con la muerte, y nosotros esperamos que vamos a vivir con él y que vamos a reinar con él en la eternidad. Buena pregunta esa. Una preguntita más. Por favor.
En esta línea y en las redes de Facebook, estamos en este momento buscando cómo ser líderes en este momento de crisis ante tanta diferente idea teológica, ante tantas diferentes opiniones en cuanto a reabrir la iglesia, volver a unirnos y todas estas cosas. ¿Qué nos dices en la vida de Jesús y en su propia experiencia? ¿Cómo ser líderes ante todo eso que está pasando a nuestro alrededor, que está causando confusión? Magnífica pregunta, Lori. Mira, el verdadero líder en todos los tiempos, pero en momentos de crisis mayor, no es el que manda, es el que sirve. El verdadero líder es el que le da la mano al caído y lo levanta. El verdadero líder es el que sirve y apoya a los demás. En un momento como este, las congregaciones nuestras, evangélicas, católicas también, todas las congregaciones necesitan buenos modelos pastorales. Y buenos modelos pastorales tienen los siguientes elementos. Número uno sentirse apoyado. Uno sentirse que hay un pastor que se preocupa por uno. Eso quiere decir que si usted nunca llamaba a sus feligreses por teléfono, este es el momento de comunicarse con todos uno a uno para que sepa que usted está pendiente de ellos. Escuchar su dolor, su clamor. 2, responder a las necesidades de ellos. Hay personas que no saben cómo manejar el tiempo, que toda su vida han trabajado de sol a sol. A las 6 se van y llegan a las 7 de la noche. No saben qué hacer sin hacer nada en la casa. Yo le estoy diciendo, no. Hay una serie de lecciones que vamos a tener el día final de qué se puede aprender de esta pandemia. Y una de esas lecciones es que descubrir la importancia de la familia. Descubrir la importancia del diálogo. Descubrir la importancia de entender que el hogar tiene un papel protagónico en nuestra salud mental, en nuestra salud emocional y en nuestra salud espiritual. Y que lo mejor que uno hace si ha tenido que quedarse en la casa es no levantarse a las 3 de la tarde y quedarse con pajamas todo el día, sino que levantarse en una rutina diaria, ve las noticias, hace ejercicio, limpia la casa, da la vuelta al bloque, pero este no es el momento de estar saliendo para ser contaminado y para ser herido con este virus, por lo menos hasta que no se descubra una vacuna y una medicina para atender. Esto ha llegado así de momento. Primero iban a ser como 5,000 y 10,000 personas que iban a morir en los Estados Unidos. Luego dijeron que eran como 25,000. Ya hay más de 70,000 y ya el gobierno está hablando de más de 100 y hay algunas comunidades que están diciendo que va a pasar de 200,000 personas y algunos piensan que va a llegar a 250,000 de personas muertas en los Estados Unidos. Yo no quiero que ninguno de ustedes, ni ningún miembro de la iglesia nuestra, ni ninguna otra persona fallezca. Esto quiere decir que tenemos que ser prudentes con el acercamiento que tenemos a la vida y tenemos que cuidarnos efectivamente. Vamos a ir cerrando este espacio. Queremos volver a darles un poco de información. Tengo una pregunta aquí que me llega. Déjame contestar esta. Adelante. ¿Cuál fue la contribución mayor de Jesús de Nazaret en el Getsemaní? Wow. Este fue un pastor. Miren, la mejor enseñanza en el Getsemaní es que uno no se puede quedar en el piso ante los problemas. Uno tiene que ponerse de pie. En el coronavirus nos ponemos de pie con autoridad y con dignidad. Porque si nos ponemos de pie, podemos movernos mejor para enfrentar la adversidad en el nombre del Señor. Qué respuesta tan clara. Esa fue una respuesta bien clara y bien certera. Hay algunas preguntas que siguen ahí en la lista. ¿Cuándo será prudente volver a reunirnos? Creo que usted ya tocó ese tema. Yo creo que una manera de medir eso siempre es cuando es seguro para todos.
cuando tenemos un plan para Claro. cuidar de los vulnerables. Hay muchas maneras Ahora, de mira, poder evaluar. yo sospecho, Lori, tú sabes que hay que hacer un balance entre la salud, la economía y ese tipo de cosas. Yo sospecho que vamos a hacer un protocolo. Hay un colega, amigo mío, que escribió un protocolo de cómo abrir, así que te voy a mandar una copia. Yo sospecho que a mitad de junio, principio de junio, a mitad de junio, van a dar oportunidad para abrir la iglesia con precauciones, con distancia social, limpiándose las manos, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que si su congregación se llenaba con 100 personas, entonces en vez de un culto, usted va a necesitar 2 o 3 cultos y dividir la gente para que esté separada. Y escúchenme esto, todos los pastores. Lo he estado diciendo en CNN, los que me vieron en CNN en estos días. Miren esto. Este virus va a afectar mal un montón de cosas, salud, etcétera, etcétera. Pero va a traer apetito espiritual en la gente. Tan pronto usted abra el templo, yo estimo modestamente que usted va a tener, se le va a duplicar las personas que estaban yendo a la congregación. De esos dobles, si eran 100, ahora son 200, de ese doble, se van a quedar 50% de ese grupo. Pero yo preveo que va a haber un crecimiento congregacional después de esta crisis y tenemos que prepararnos para ello. Segundo, uno tiene que prepararse porque el internet y el ministerio a través del cibernético llegó para quedarse. Ya no podemos hacer iglesia sin tener computadora y sin tener programa. Así que todas las iglesias tienen que prepararse para este ministerio cibernético. Y número 3, que es lo que he estado comentando en los medios en estos días, es que no importa lo que pase, la iglesia sigue siendo iglesia. Se pueden cerrar los templos, pero la iglesia está abierta. Se pueden cerrar las estructuras, pero la iglesia de Cristo sigue caminando. Se pueden cerrar las puertas, pero seguimos anunciando la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Amén. Realmente estamos asombrados y asombradas por lo que has compartido con nosotros hoy. Para cerrar este espacio, me gustaría, doctor Pagan, invitarle a que nos dé un destello de lo que viene la semana que viene para que las personas se mantienen con ese apetito. Uno, yo les voy a enviar a través de Lori una serie de conferencias, 3 en PowerPoint, para que les sirva a usted de material para que pueda ministrar y que pueda predicarlos y enseñarlos. Los puede utilizar tal y como yo los presento y usted le pone su huella digital. Recuerden que no importa lo que usted haga, usted no lo va a hacer como yo. Porque yo no conozco su congregación. Usted conoce a su gente y usted lo actualiza a la necesidad de su gente. Segundo, esto lo vamos a tener la semana que viene. Segundo, la semana que viene vamos a hablar de los milagros del nacimiento y cuáles son los temas teológicos de cómo Jesús enfrentó la primera parte de su vida y cómo son en las enseñanzas de las narraciones del nacimiento nos ayudan a enfrentar la crisis del coronavirus el día de hoy. Eso es lo que vamos a hacer la semana que viene y ustedes lo van a disfrutar todo ahí, en el nombre del Señor. Y como les digo a la gente, pueden invitar a algunos feligreses que quieran, claro, tienen que pasar por Lori, yo no sé cómo harán eso, pero pueden invitar feligreses que se incorporen de forma tal que pueda ser una experiencia de crecimiento espiritual. Gracias, doctor Pagan. Vamos a trabajar para la semana que viene. Queremos una vez más pedir disculpas. No sabemos qué es lo que ha pasado. Algunas personas recibieron un mensaje de que se llenó el cupo cuando realmente no se ha llenado el cupo, pero entendemos que en este tiempo Dios ha abierto los medios para nosotros poder llegar y estamos en vivo por Facebook, alguna persona compartieron Watch Party y les invitamos que sigan compartiendo esta palabra,
quiero aclarar algunas cosas, especialmente para las personas que están viendo a través de en vivo por Facebook o por otro medio. Si usted no ha tenido la oportunidad de enviar una matrícula, les invitamos que aún lo hagan, porque esa matrícula nos da su información para poder hacerles llegar los materiales que el Dr. Pagan está enviando para que cada uno lo pueda utilizar en su área y en su contexto. Pueden, si no lo han hecho, vayan a www.obrahispana.org y ahí oprime el botón de la foto de este curso del Dr. Pagan y ahí puede descargar la forma, llénala, tómale una foto si no puede imprimirla y envíala al correo electrónico que se encuentra ahí en ese formulario. Queremos poder bendecir su vida haciéndole llegar el material suplementario. Para las personas que no se registren, obviamente vamos a continuar proveyendo esto en plataforma en vivo para que pueda ser de bendición para mayor cantidad de personas. Así que no se preocupe si usted no pudo entrar en la línea, usted no perdió algo. Todos estamos disfrutando de esta enseñanza y realmente queremos que les sea de bendición. Una vez más, estaremos trabajando esta semana para arreglar algunas cosas, pero igual estaremos dando en vivo el curso la semana que viene, jueves a las 5 p.m. tiempo este. Daremos comienzo con los que estén presentes ya en Zoom, pero igual lo van a poder acceder a través de la página de Facebook de la Obra Hispana. Vuelvo a repetir, para poder recibir los materiales suplementarios necesitan enviar una matrícula. Solamente así podemos hacerles llegar. De otra manera, no podemos hacerles llegar eso y qué tristeza, porque van a ser de grande bendición para tu ministerio. Damos gracias en este día a cada persona. Gracias por su paciencia. Doctor Pagan, en medio de esto yo sé que he puesto a los retrasos, así que... No se preocupen. Déjame saludar a los hermanos de Bolivia, de Monterrey, de Washington State, de Puerto Rico, de Venezuela, miren, de Colombia, de Argentina. De toda esa gente son y de Nueva York y de todo. Mi placer. Nos vemos en vivo la semana que viene. Gracias, hermano. Señor, te damos gracias. Gracias te damos, Señor. Sí, Padre. Que tú eres bueno, Señor. Que todo lo que se ha impartido en este día sea de bendición, que sea para traer fruto para tu reino, Señor, que podamos ser líderes, Señor, vitales, líderes efectivos y relevantes, Señor, en este tiempo, en momentos de crisis y fuera de momentos de crisis. Siempre queremos darte honra y gloria. Bendecimos la vida de Dr. Samuel Pagan y damos gracias por la bendición impartida hacia nosotros en este día. Continúo bendiciendo sus vidas. Gracias a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados. Bendiciones. Se ha acabado la transmisión en vivo, doctor Pagan, por si desea saludar a alguien que ve en pantalla. Gracias a todos. Gracias por todo. Gracias, doctor Pagan de Panamá, Merkin y Gabriel Rosanía. Fue de gran bendición y primero estaremos con ustedes la próxima semana. Bendiciones a la Iglesia Hispana también. Muchas gracias. Bendiciones, hermanos. Pastores de Dallas, Texas. Saludos para todos. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones desde San Bernardino, California. Pastor Joel Carrera y Araceli. Gracias, Pastor Alori. Gracias, Pastor Samuel. Mi hermano Juan Carlos de Canadá. Saludos, Montreal. Bendiciones a todos los consiervos que se pudieron conectar y esperamos un día poder conocernos, no solamente a través de esta plataforma. Estamos en Memphis, Tennessee, y Dios bendiga a todos los siervos y siervas del Señor. Es una bendición. La palabra. Dios te bendiga, Marta. Adelante. Dios le bendiga. Roberto Romero.
Bendiciones. Amén. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga. Bendiciones, Joaquín. Ajá, God bless you. Gusto de verlo, Pastor Joaquín. Adelante, Rosy. Dios te bendiga. Amén. Gusto en verlos a todos. Ay, Mimi. Just finished about a minute ago. Yeah, what are you up to? I went for a walk. I went to the bank. I went